tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Gini y hoy les vengo a hablar de uno de los últimos estrenos argentinos que ya les había mencionado en el video de breves recomendaciones sobre un coming of age medio macumbero en el conurbano que adapta a dos cuentos de Mariana Enríquez, logrando una extraordinaria ambientación de los años 2000 y una muy buena construcción atmosférica de drama sobrenatural. Tiene alguna que otra cosita que no me convence tanto, que voy a hablar más en detalle en la parte con spoilers, pero desde ya les recomiendo que vayan al cine a verla porque es de esas historias que son intensas, que te dejan pensando en su trama un poco después de su final, y además porque es cine argentino y en este canal saben que siempre bancamos las producciones nacionales. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino que solamente una simple y breve reseña para opinar un poco y contarles de qué trata La Virgen de la Tosquera. Now listen, yeah. Película argentina de coming of age sobrenatural que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero del 2025, luego tuvo su paso por el Bafisi en abril del 2025 y después de varios festivales por fin llegó el jueves 15 de enero del 2026 a los cines argentinos. Esta semana también se va a estrenar en varios países de Latinoamérica como también en España. Tiene una duración de 1 hora con 36 minutos con un guión escrito por Benjamín Neistat que se basó en los relatos del Carrito y La Virgen de la Tosquera de la escritora Mariana Enríquez, incluidos en su libro Los peligros de fumar en la cama. Mientras que la dirección estuvo a cargo de Laura Casabet, directora de La Buena en 2010, La Valija de Benavides en 2016 y Los que vuelven en 2019. La trama nos sitúa en un caluroso verano del 2001 en Buenos Aires, más específicamente en el conurbano bonaerense alejado de la ciudad y los grandes edificios, y se nos va a presentar una joven de 19 años llamada Natalia que vive con su abuela Rita. Resulta que Natalia está enamorada de su amigo Diego, con el cual suele reunirse seguido junto con sus mejores amigas Josefina y Mariela, que son hermanas, y el tema es que Natalia está ansiosa por cómo va a ser este verano, ya que podría ser el último que estén todos juntos, y además ella cree que podría llegar a tener relaciones con Diego, que es en realidad algo que ella desea. Según Mariela y Josefina, Natalia es la chica más linda del barrio y podría tener al pibe que ella quisiera, pero ella está obsesionada con Diego, que no pareciera verla más que como a una amiga, y también da la casualidad que recientemente él conoció a través del ICQ a una chica de 26 años llamada Silvia, una mujer más experimentada que ha viajado mucho, que vive sola y que lo invita a Diego a ir con ella a varios recitales de rock, pero Diego decide integrarla a Silvia a su grupo y empiezan a juntarse en el departamento de ella para escuchar música, y es así que un día van a los piletones municipales del barrio y Silvia les dice que conoce un lugar mejor con un agua más limpia, pero que está un poco más lejos. Este lugar es una vieja tosquera abandonada que no es más que un pozo gigante que se hizo para extraer la tosca de la tierra y que con el tiempo se fue llenando de agua, que obviamente son peligrosos e impredecibles. De igual forma los jóvenes van, se meten y se divierten, pero con el tiempo Natalia empieza a notar que Diego y Silvia son más que amigos y empiezan a surgir ciertos celos por parte de ella, pero mientras tanto también en la cuadra en la que ella vive, un hombre que empuja un carrito cargado de cartones, bolsas y botellas es brutalmente golpeado por un vecino y este hombre se termina yendo ensangrentado, dejando el carrito en esa calle y una supuesta maldición sobre todos los vecinos de ese barrio. Tenemos una película de coming of age que nos presenta la frustración de un adolescente que no puede aceptar que el chico que le gusta está interesado en otra persona. Una premisa que hemos visto muchas veces, pero que acá está encarada desde el terror y el drama sobrenatural. Y voy a hacer mucho énfasis en eso porque no es una película de sustos o de jumpscare, sino de construcciones atmosféricas que se va tomando su tiempo para contarnos la trama. Y acá hay que tener en cuenta que la historia está contada desde un tono serio que busca ser muy realista, desde la actuación de sus intérpretes, la manera de relacionarse, la ambientación, los decorados, la ropa y la música. Todo esto son sus principales recursos para transportarnos literalmente a los primeros años de los 2000, donde incluso tiene momentos en los cuales la película me hizo pensar en La Ciénaga de Lucrecia Martel o Sábado de Juan Villegas, porque hay como un tono melancólico realista muy similar en cómo se retrata cierto aburrimiento de esos personajes. También tiene un estilo que mezcla un poco la estética de David Lynch y la manera que tiene Lucrecia Martel de capturar a sus protagonistas como en La Niña Santa, y a primera instancia el guión de esta película pareciera girar en torno al descubrimiento del deseo de Natalia y sus amigas, que entran en conflicto con la llegada de Silvia a la vida de Diego. Pero a esto se le va a sumar esta maldición en la que parece caer el barrio con la llegada de este hombre y su carrito, como también el inestable contexto social, ya que, como dije, es una película muy detallista respecto a su ambientación, como también en el hecho de recalcar constantemente la crisis económica que estaba atravesando la Argentina en esos años a través de distintas situaciones que son muy reconocibles. Y a partir de ahí la película toma
toma ciertos recursos de algunos subgéneros del terror como el folk horror y el fantástico, adaptándolos al conurbano bonaerense para transformar su trama en algo un poco más complejo que busca que el espectador se involucre con lo que le están contando. Y de esa forma duda hasta el final de la película de si la historia que se nos está contando es una historia de adolescentes o de brujería, macumba y maldiciones o algo que tiene que ver con otra cosa. Ahora bien, visualmente la película tiene un estilo y una estética que es extraordinaria porque las imágenes que nos presenta nos transmite ese calor de ese verano que viene cargado del estallido del 2001. La iluminación, los colores, los tamaños de plano y los movimientos de cámara, todo eso me transmite esa pesadez y el agobio que había en esa época, sumado al conflicto interno del adolescente y el gran diseño sonoro que se construye desde el montaje, lo cual lo vemos en distintas escenas, ya sea con el zumbido de las moscas, los apagones, el silencio o con la música, como por ejemplo en la escena de la fiesta, que es casi como un recuerdo vívido de los 2000. No sé si hay tantas buenas secuencias de ese estilo que representen también un espacio de fiesta como lo hace esta película, y por eso también hago tanto énfasis en que el detalle de la ambientación y la puesta visual es excepcional. Lo mismo con las actuaciones de sus protagonistas, que además es sumamente refrescante ver caras nuevas en el cine argentino. Aunque obviamente hay que decir que Dolores Oliverio es un gran descubrimiento porque se carga la película a los hombros y está muy bien en todas sus interacciones, ya sea en la relación con su abuela, el enojo adolescente irracional, la complicidad con sus amigas en los diálogos y las miradas, como también en la rivalidad que destila contra Silvia. Obviamente también creo que la directora maneja muy bien el ritmo de la puesta en escena, sobre todo con la frustración de ella, donde siempre todo se interrumpe o se contiene, ya sea desde el deseo, el erotismo o el mismo enojo de Natalia. Pero a su vez también creo que narrativamente la película está sobrecargada de cosas y cuando llega al final me termina como dejando en una nebulosa de incertidumbre respecto a lo que realmente me está queriendo contar su trama, lo cual pienso que tiene que ver con esto de adaptar dos cuentos en una misma historia y darle un tono de crítica o de comparación social que en un principio pareciera querer buscar, pero para hablar de eso con más profundidad hay que hablar con spoilers. Aviso nuevamente por si no leyeron el cartel que acabo de poner que a partir de acá voy a hablar con spoilers. Bien, por un lado la película nos cuenta una historia del coming of age, por otro una maldición en el barrio debido al hombre del carrito golpeado, y todo esto también sucede en un contexto de crisis económica del país. Ella está en una edad donde todo le molesta, hace calor, hay cortes de luz, vive con su abuela, sus padres no están, se hace hincapié en que su madre se fue del país, de un día para el otro su abuela trae un nene a vivir con ellas y encima el pibe que a ella le gusta se enamora de una mina a la que ella considera más fea. Se nos da a entender que entre Natalia y Diego sucedió algo en su viaje a Bariloche y que a raíz de eso pensaba que este verano su relación se iba a transformar en algo más, pero la llegada de Silvia despierta en ella un torbellino de sentimientos en los que predominan los celos, la envidia y el enojo. El típico drama adolescente que está atravesado por lo esotérico, porque ya desde el inicio de la película vemos que ella vierte un poco de sangre de menstruación en el café de Diego, que es una conocida macumba de amarre, y luego vemos que la abuela hace algo con el nombre escrito de Silvia, quemándolo como para que él se aleje a lo bruja coral. Lo mismo con la supuesta maldición que hay debido al carrito. Entonces podríamos decir que es una película que va a jugar con el prejuicio del espectador, porque seguramente todos estamos pensando que sucede algo inexplicable respecto a eso, como también a que el novio de la abuela es un viejo garca, que los parientes de Corrientes que se llevan al niño son turbios y que Silvia es una mentirosa que lo único que quiere es llamar la atención de Diego a como sea. Pero al final, cuando ella intenta exponer a Silvia como una mentirosa frente a los demás y luego van a la cripta y ven que realmente existía, creo que uno como espectador termina de entender que todo lo que vimos en la película en realidad es desde la visión de una adolescente que está sesgada por el enojo, la envidia y condicionada por el contexto social que vive. Y acá es donde me parece que está sobrecargada su narración, porque la historia de Natalia podría ser todo esto que les acabo de contar, donde el despertar sexual, la frustración, los celos, la exigencia femenina que la hace ver a Silvia como una rival, un contexto social que es opresivo y el descontrol emocional adolescente se termina manifestando como algo sobrenatural de castigo hacia Diego y Silvia. Pero el guión de la película toma el cuento del carrito, un cuento que hace referencia a la crisis del 89, que acá lo readapta a la crisis del 2001 para utilizar el símbolo del carrito como la metáfora de una maldición latente que serían las recurrentes crisis económicas que atravesamos en este lado del mundo. Y justamente con eso, para mí el guión termina poniendo en primer plano el contexto político y social del país casi como una justificación de las acciones de Natalia en el final. Cuando digo que lo pone en primer plano, me refiero a que lo remarca cada 5 minutos. Fíjense que la película arranca con ella masturbándose, que es interrumpida por los gritos del vecino que está golpeando al hombre del carrito. Y durante toda la película se remarca mucho más el contexto social que la frustración sexual de ella.
los apagones, la falta de agua, las actitudes individualistas, el robo en la carnicería, las noticias trágicas de la situación del país, el robo al ciber. Después hay diálogos donde también se remarca el aumento de precios de un pantalón y su diferencia entre uno nacional y uno que no lo es. El vecino que está sin trabajo y vende un diccionario porque además cuenta que a su madre le desapareció la plata del banco. También están las escenas que están mirando el programa de Susana, que son varias, y hay un diálogo donde se remarca que una madre y las amigas de Natalia participa como en 5 programas distintos donde hay estos concursos, dando a entender como que todos se gastan la plata en esos programas como para ver si tienen suerte y se terminan salvando de la crisis. Después también tenemos la historia de la tosquera, los niños que mueren ahogados ahí y todo lo relacionado al dueño. Es decir, hay mucha descripción del contexto social y cuando llega al final entonces me hace pensar si ella en realidad utiliza su poder para el mal porque vive en una sociedad individualista donde pareciera tener todo en contra y como ella es parte de esa construcción social, entonces piensa que si ella no lo tiene, nadie lo va a tener. Lo cual hace que caiga un poco en ese cliché que tanto busco evitar, porque al remarcar tanto el contexto durante toda la película, pareciera que está buscando hablar de la indiferencia como la gran maldición en la que todos caen. Y esto que digo es una posible lectura que no está lograda del todo, pero que la veo un poco más clara en los personajes de las amigas de Natalia cuando ven morir a Silvia y Diego y ni se inmutan. Por un lado entendemos la frialdad de Natalia ante este hecho, porque además ella dice que son sus perros, pero en Josefina y Mariela su actitud se traduce como la indiferencia colectiva, que es parte de lo que fuimos viendo en reiteradas escenas de la película, pero que no queda del todo claro y por eso hago énfasis en que es algo que el guión no logra articular bien, porque el cuento tiene el mismo final pero tiene otra lectura porque está narrado de otra manera y se centra específicamente en la relación de las amigas con Diego y Silvia, mientras que acá la película está narrada estrictamente desde la perspectiva de Natalia y desde ahí el guión nos está hablando también del contexto social. Y para mí el uso excesivo de eso es raro porque se siente como una justificación a por qué Natalia termina siendo la mala de la película, que en realidad no necesita una justificación, podría ser simplemente mala y punto, como en miles de otras películas. Y cuando digo que se me hace raro es porque al remarcarlo tanto en reiteradas escenas da a entender que estás queriendo marcar algo o decir algo respecto a lo social, que tal vez hubiera tenido mucho más peso si sobre el final nos hubieran dejado con la duda de si en realidad ella tenía poderes o no, porque el guión da a entender que ella tiene poderes en la escena en la que discute con Gerardo, el personaje de Adrieva, y a partir de ahí ella tiene una seguridad intimidante que a la vez la termina de convertir en un personaje que es fascinante, más cuando le arranca el labio al pibito del barrio que se hacía el malo con sus amigos en el puente. Pero al mismo tiempo que es una protagonista fascinante que nos genera cierta empatía, también hay que decir que tiene una construcción de villana porque al fin y al cabo detesta a Silvia porque la considera más fea que ella y porque después se termina poniendo de novia con Diego. Y si les soy recontra honesto, a mí en ningún momento me cayó mal Silvia, como que la veía un poco intensa, pero dentro de todo parecía una mina piola. Sí, por ahí es raro que una chica 7 años mayor que ella se junte con ellos, puede ser, te lo tomo, aunque la película después te lo justifica con el enamoramiento. Después vemos que ella les presenta también a sus otros amigos que tienen su edad y al parecer Diego va con ella a recitales y juntadas en Capital y pareciera que solo se junta con ellas porque son amigas de Diego. Por eso digo de que recordemos que la película está contada desde la visión de una adolescente que no es una narradora muy confiable, porque vemos que le roba plata a su abuela para ir a comprar ropa o para las salidas, que manipula a sus amigas, que trata mal a su abuela, que ve cómo atropellan a una vecina y después dice que no vio nada y después en el final pareciera disfrutar de cómo los perros matan a Silvia y Diego, que vuelvo a repetir, uno entiende que todo esto deriva de que es un adolescente, de su frustración y del contexto, pero todo el tema del carrito, la maldición y la crisis social como que no termina de encajar del todo con el final, porque si el contexto es solo un factor más, se lo terminó remarcando demasiado, porque Diego y Silvia no representan o simbolizan otra cosa que no sea el deseo frustrado y la envidia de Natalia. Por ejemplo, si uno piensa temáticas similares, Carrie utiliza sus poderes como un acto de venganza contra quienes la aislaron, menospreciaron y se burlaron de ella. En La bruja de Robert Eggers, Thomasin se une a la aquelarre de brujas en el bosque como un símbolo de liberación de la represión femenina de esa época y de las creencias religiosas opresivas con las que creció. Si en este caso el guión me está queriendo contar una historia en la que la crisis económica genera más maldad, está perfecto, pero entonces hay que decir que el desarrollo de la protagonista tiene un recorrido bastante plano, porque en ningún momento duda o tiene miedo del contexto, del no futuro o de sus propios poderes, que es algo que por lo general vemos en la mayoría de personajes que terminan cediendo o abrazando al lado oscuro como para tomar el control o el poder de sus vidas. Acá todo el tiempo vemos una protagonista que es muy segura de sí misma, que no es una víctima, pero que al darle tanto peso al contexto como que pareciera hacerlo. Por eso digo que al final hay como una contradicción del guión que no me termina de convencer. Siento que se decidió darle más peso al símbolo de lo que representa el carrito
carrito que al de la Virgen Roja, que está bien, son decisiones. De igual forma la película a mí me gustó bastante y por eso mismo me explayo más, porque justamente es una producción que invita a pensarla un poco más y realmente valoro mucho cuando una película me genera esa introspección de por qué tal cosa me gustó mucho y por qué esto otro no tanto. Creo que es un gran primer acercamiento para que el público que no es tan lector conozca a Mariana Enríquez y que se empape un poco con sus relatos, que son bastante cinematográficos en la manera en cómo los narra, y también aprovecho la ocasión para invitarlos a ver más cine argentino actual independiente, que por suerte cada vez está llegando más a las plataformas. Por último, también habría que destacar las 3 frases icónicas que nos deja la película: esos son mis perros, estás crazy y yo no soy siestera. Así que nada, si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que el video te haya sido útil o al menos te haya servido brevemente de compañía. Nos vamos a estar viendo mañana con una nueva recomendación, así que cuídense y espero que tengan un lindo día.